importante de países en desarrollo es el G77, del cual México se salió cuando decidimos entrar a la OCDE. Entonces, desde el 94 no somos miembros del G77. Y yo agradezco mucho porque las coordinaciones de 140 países son bastante complicadas. Tampoco somos países desarrollados, entonces no podemos coordinarnos con la Unión Europea, ni podemos coordinarnos con otro grupo que se llama el Grupo Sombrilla, donde está Estados Unidos, Canadá, Japón, Rusia. Nosotros decimos que son el Dream Team porque son todos los países desarrollados que no han querido entrarle al protocolo de Kioto. No nos juntamos con ellos, nos juntamos en el grupo intergubernamental. Y entonces en este grupo hemos producido comunicaciones sobre estos temas. ¿Qué debe tener el nuevo acuerdo? ¿Qué acciones hacer antes del 2020? ¿Qué hacemos sobre medios de implementación? Mecanismos de mercado, participación de todos los actores, y hay un tema también transversal que les gustará aquí a las colegas que tiene que ver con género y cambio climático. Otro de esos grandes temas transversales. No será sorpresa para muchos decir que los más afectados con estos eventos meteorológicos extremos son mujeres y niños de estas pequeñas comunidades. Bueno, ¿qué resultados obtuvimos? En la plataforma de Durban, en realidad los resultados fueron muy poco ambiciosos. Nos pusimos de acuerdo en cómo vamos a trabajar el año que viene, para pasar de un formato de mesas redondas y talleres a definir qué va a contener cada uno de los elementos del nuevo acuerdo. ¿Qué queremos que diga el nuevo acuerdo en migración, en adaptación, en medios de implementación, en transparencia? Pero hasta eso fue difícil. Arabia Saudita, los DEIS principalmente, diciendo no, vamos muy rápido. La fecha que tenemos es hasta el 2015. Entonces, el tener una fecha perentoria es bueno y malo. Por una parte, sabes que en 2015 tienes la otra oportunidad dorada que no pudiste lograr en Copenhague, y que si no llegas a un acuerdo, este proceso ahora sí se muere. Y yo no sé qué vamos a hacer. Pero por otro lado, hace que los países no estén dispuestos a bajar sus cartas hasta muy cercana a la fecha, como si el cambio climático nos estuviera esperando. La conferencia empezó con un acto dramático después del discurso inaugural del presidente polaco. Toma la palabra el delegado de Filipinas y se pone a describir la tragedia y cómo su familia estaba en el pueblo tal, y dice: me declaro en huelga de hambre hasta que haya un resultado significativo en este grupo. Salió en todos los periódicos. Sí, ya lo vi. Y curiosamente, Filipinas es de los países que dice: yo no voy a hacer nada porque no soy anexo 1. Entonces no entiendes, es un poco esquizofrénico, la verdad. Y ves cómo la política, para bien y para mal, interviene en este proceso. En ese momento tenía el enorme potencial de mover las conciencias y decir: señores, pongámonos de acuerdo. Bueno, en ADP, lamentablemente, nos pusimos de acuerdo en cómo vamos a trabajar el año que entra. Nos costó mucho trabajo. La conferencia tenía que terminar el viernes a las 7 de la noche. Terminamos el sábado a las 9 de la noche, después de no dormir todo el viernes, ¿no? Y después de haber estado durmiendo 3 horas y 4 horas diarias durante 2 semanas. Se da un mandato a los países a que inicien sus preparatorios, sus preparaciones, de con qué compromiso van a llegar a la mesa en 2015. Eso es muy importante, sí es muy importante. Claro, hay todo un discurso aledaño de muchos países que dicen: yo sí quiero llegar con un compromiso, pero necesito que me ayudes. Técnicamente no sé ni por dónde empezar. ¿Cómo le hago para determinar cuáles son mis potenciales de mitigación? Necesito que me ayuden. Entonces hay también todo un proceso que se inicia ahí para dar apoyo a estos países. Y se anima a los países, recordarán, el registro de Cancún voluntario, que hay unos 99 países que registraron metas de mitigación y hay más de 100 países que todavía no lo hacen. Animar a esos países, no puedes hacer más que animar, ¿no? Encourage a los países a que hagan compromisos de mitigación previa. Pero luego sí hubo otros resultados interesantes. Se establece un mecanismo, el mecanismo de Varsovia, sobre pérdidas y daños. El tema de pérdidas y daños, o loss and damage, pasa más allá de la adaptación.
caso que vivimos en México en septiembre es emblemático, el caso de Filipinas es emblemático. O sea, te destruye puentes, te destruye casas, te destruye hospitales, te destruye... Eso va más allá de la adaptación. Eso ya estás hablando de un tema de pérdidas. Y sin embargo no hay recursos materiales de dinero suficientes que puedan pagar por esas pérdidas y daños. Pasa por la discusión de quién es responsable de las emisiones de gases de efecto invernadero, y entonces los países desarrollados se ponen alarmados y dicen: yo no voy a aceptar que a mí me eches la culpa en mi generación por algo que hicieron en el siglo XIX, de lo cual además tú te has beneficiado porque tú has copiado ese modelo de desarrollo, y ahora tú también tienes automóviles, y ahora tú también tienes cargo eléctrico. Entonces es una discusión que no llega a ningún punto. Se establece un mecanismo para dar atención al tema de pérdidas y daños, y se establece bajo el marco de adaptación de Cancún. ¿Se acuerdan que lo mencioné como uno de los resultados importantes? Se reconoce que hay que adaptarse al cambio. Este es un tema que impulsan sobre todo la Alianza de Estados Insulares, los caribeños y los de las islas del Pacífico, con justa razón. ¿En qué va a quedar? No sabemos. Por lo pronto ya se salieron por la suya, hubo un reconocimiento de la comunidad internacional de que efectivamente adaptación no basta, hay que hablar del siguiente nivel de pérdidas y daños. Y vamos a ver de qué se nutre. De dinero, no va a haber dinero que alcance. No va a haber dinero que alcance, pero yo lo señalaría como un acuerdo importante que igual se alcanzó en los últimos minutos. En el tema de financiamiento a largo plazo, que es con estos 100.000 millones de dólares que tenemos que tener en el 2020, hubo una resistencia feroz de los países desarrollados a decir: en el año 2014 tiene que haber 20.000, en el año 2015 30.000, es decir, marcar una serie de puntos intermedios para ir midiendo el compromiso. Y eso lo único que hace es polarizar aún más la discusión. Los países en desarrollo decimos: tú desarrollado me estás diciendo que yo le tengo que entrar al compromiso, pero no me estás diciendo que estás dispuesto a ayudarme con qué recursos. Entonces polariza mucho más la discusión. A los europeos se les está acabando un poco ya su discurso de la crisis financiera en Europa. Y sin embargo, es cierto, es una realidad, ¿no? Muchos países necesitan muchos recursos para poder actuar. Pero bueno, en el financiamiento de largo plazo se reafirmó la meta de los 100.000 millones de dólares, pero sin mucha más oferta que eso. Y en el tema del Fondo Verde Climático se está avanzando en la discusión de lo que se conoce como el business model, el modelo de negocio, es decir, para aprobar un proyecto y que el Fondo Verde lo pueda financiar, ¿qué criterios mínimos son necesarios que tenga este proyecto? Ustedes que buscan grants y que buscan financiamiento para sus proyectos conocen perfectamente. En el tema de reducción de emisiones, del RED+, ahí es donde hubo mayor avance. Se acordó una metodología y se aprobó un mecanismo financiero. Y ahora el tránsito, que puede marcar un ejemplo para el resto de lo que se hace en el diseño de la convención, es para pago por resultados. Es decir, con los recursos limitados que tenemos, así sean 100.000 millones de dólares, eso se va en una nada para una comunidad de 195 países. Yo te voy a dar recursos una vez que me demuestres que aplicaste tu proyecto y que obtuviste resultados medibles, verificables. Es un logro muy importante. Y adivinen dónde se negoció: en el SOFSTA, asesoramiento técnico y científico, donde no están los políticos. Estamos muy contentos. Además, México está por sacar su estrategia nacional de red y esperamos ser uno de los principales, de los primeros países en poner un proyecto piloto para este modelo de pago por resultados. Y hay un comité ejecutivo de tecnología en el que se estudian las barreras a la transferencia de la tecnología. Eso pasa por derechos de propiedad intelectual, otra discusión sumamente politizada, complicadísima, pero que se pretende dejar a un nivel técnico, y ahí eligieron a un colega del INEC como representante de América Latina y Caribe, con lo cual México tendrá un involucramiento directo en las deliberaciones de este comité de tecnología. ¿Qué son los siguientes pasos? Él es el doctor Pachauri, del IPCC.
En septiembre próximo, el secretario general de Naciones Unidas convoca una cumbre de cambio climático que va a ser un solo día. En septiembre siempre van los presidentes de los países a la apertura de la Asamblea General, y entonces la Asamblea va a empezar un día después para dedicar un solo día al tema de cambio climático y tratar de elevar el tema de voluntad política de los países y compromiso un año antes de que se cierre la negociación en 2015. Eso va a ser muy importante, hay que escuchar qué es lo que van a decir los presidentes, tenemos la esperanza, si se maneja bien, de que efectivamente den un impulso importante. En octubre el IPCC presentará su último informe